arrancamos para que... Bueno, está bien. Bueno, pues gracias a todos por venir, bienvenidos. El día de hoy tenemos el placer de tener aquí al doctor Ezequiel Soto, que es pues muy entusiasta y dijo, bueno, a ver, vamos a darles una probeta de esto que ya ha venido trabajando también desde el semestre pasado. Entonces nos pareció una buena idea, dado que nosotros empezamos a ver logaritmos la semana pasada y vamos a seguir viendo los de base A, que son un punto de frente, pero pues como para que terminara de hacerles clic la idea, dijimos vamos a aprovechar, entonces el material que tiene pues se los va un poco a compartir, más o menos algunas otras cositas, ¿de acuerdo? Entonces pues le damos la palabra, muchas gracias. Bueno, pues gracias por venir. La idea es un poco, luego vemos cosas, las fórmulas y nos presentan cosas que parece como por arte de magia, ¿no? Alguien lo inventó, se le ocurrió y lo puso ahí y ahora nosotros lo tenemos que aprender porque pues dice el programa. Pero me gustaría mostrarles, los logaritmos tienen una historia muy interesante y también me gusta hacer este repaso porque luego damos las cosas por sentado, ¿no? Tenemos estas computadorcitas súper poderosas en la mano todo el tiempo y un poco quiero mostrarles la historia, que todas estas cosas que damos por sentado pues hay como un largo proceso y las ideas que ustedes están aprendiendo en la universidad son de alguna manera como el destilado de ideas muy importantes que han servido para construir la humanidad, la tecnología, etc., ¿no? Entonces los logaritmos tienen una importancia que hoy en día quizás no percibimos tan clara. La idea es mostrarles un videito muy cortito, son 20 minutitos del videito y después les muestro justo cómo construimos el logaritmo natural y el exponencial a partir de eso. Pero creo que la parte histórica sí es como muy importante y de verdad no hay manera de que yo les pasara todo lo que el video les va a contar en estos minutos. Y bueno, sin más, pues bueno, les presento el videito y ya arrancamos con esto. Después les paso el link si se pierden algún pedazo y vale hacer preguntas. Curve in mathematics. It has this unique property that creates a sort of mathematical wormhole, transforming complex problems into simple ones. To see this property in action, we need to look at how this curve maps mathematical operations from one axis to another. Let's pick some values from our x-axis and multiply them together. For example, 2 times 4 equals 8. Now, let's find the corresponding y values for each x value using our curve. 2 maps to 1, 4 maps to 2, and 8 maps to 3. What's unique here is that for any multiplication problem on our x-axis, our y values will always form a valid sum. In this case, 1 plus 2 equals 3. If we had chosen different x values, such as 1/4 times 8 equals 2, we would still get a valid sum. 1/4 maps to minus 2, 8 maps to 3, and 2 maps to 1. Giving minus 2 plus 3 equals 1. So multiplication problems on our x-axis are transformed into addition problems on our y-axis. This also works for division. Division problems map to subtraction problems. 8 divided by 4 equals 2 maps to 3 minus 2 equals 1. To see why this property is so useful, we need to talk about how people did math 400 years ago. Dunkirk, France is 5.61 nautical miles due south and 46.6 nautical miles away from Dover, England. A navigator setting course to cross the English Channel from Dover to Dunkirk would set the sine of their course equal to 5.61 divided by 46.6. Working out the long division gives 0.12039. We can now look up the sine value in a book of tables that would have been available at the time, such as this 1541 book by Regiomontanus. In the early 1600s, decimal notation had not been widely adopted yet. Mathematicians would often work with scaled-up large numbers instead of decimals. To use this table, our navigator would multiply the 0.12039 value we computed by 6 million, giving a 722,340. Looking up this value in the table, we see that it corresponds to an angle of 6 degrees and 55 minutes, or 6.92 degrees in our familiar decimal system. So to reach Dunkirk, we need to set our ship's compass to 6.92 degrees south of east. In 1614, the Scottish mathematician John Napier published this book, which revolutionized how this and many other math problems were solved. Just like the Regiomontanus book, Napier's book contains tables of sines, but it also contains this column, labeled logarithmy. Napier didn't think of it this way at the time, but his logarithmy values are effectively the y values for a set of points on a curve like this.
computed all the way to the 8th decimal place. To solve our navigation problem, we first need to do a quick scaling step by moving the decimal 5 places to the right in each of our numbers. Next, we need to look at each of these distances in the sign column of Napier's table and get the value in the logarithmic column. So our 5.61 nautical miles is converted into 28804,057, and our 46.6 nautical miles gives 7632,919. Now we're literally almost done. Just like our curve, Napier's table converts division into subtraction. So instead of doing the tedious division of 5.61 by 46.6, all we have to do is subtract their logarithm values. 28804,057 minus 7632,919 gives 21171,138. Now that we've completed our subtraction problem using the y values for our curve, to get our final answer we need to map back to the x values. We do this by looking up our new logarithm value in Napier's table. Napier cleverly combined his logarithms with sine values. His book effectively contains the logarithms of sines, saving an extra lookup in a sine table. The degrees of the angle that correspond to this logarithm are printed in the upper left of the page, and the leftmost column gives the minutes of the angle, so 6 degrees and 55 minutes, or 6.92 degrees, the same exact answer we got by dividing our distances and looking up our quotient in the sine table. Napier's method quickly caught on. It's much faster and less error-prone. The East India Company was so impressed that it immediately began work on an English translation so its company's sailors could put it to use. And it isn't just division and multiplication. As Napier lays out in his introduction, his logarithms also transform powers into multiplication, roots into division, and more. Napier had effectively invented and spent 20 years of his life computing a new set of numbers, the y values of the points along this curve, that dramatically simplified computations. Napier initially called his invention artificial numbers, but ultimately decided to call these numbers logarithms, meaning ratio numbers, because of how they are computed. Within a decade of Napier's publication, the mathematicians Edmund Gunter and William Oughtred figured out that if you placed tick marks on 2 rulers, spaced at locations corresponding to the y values of the curve, but labeled with the x values, you could create a powerful computer. These two computing methods, tables of logarithms and the slide rule, were the primary methods of computation on the planet for the next 350 years, until the arrival of the cheap electronic calculator in the 1970s. But how is it that Napier's numbers are able to transform division into subtraction, roots into division, and so on? And how did he even compute these numbers in the first place? And why do logarithmically spaced tick marks allow the slide rule to perform computations? At the beginning of his book, Napier starts by defining the motion of 2 points, point B moving at a constant velocity, and point beta which is slowing down in a very specific way. If we call x0 the distance between alpha and omega, x1 the distance between gamma and omega, and so on, beta moves such that the ratio of consecutive x values is constant, forming a geometric sequence. For example, if x0 is 1 and our ratio between terms is 0.9, then x1 would be 0.9 and x2 would be 0.9 times 0.9, giving 0.81, and so on. Next, Napier mathematically links the motion of points B and beta together. For each step forward in time, point B moves a constant distance from A to C to D and so on, while point beta moves smaller and smaller distances from alpha to gamma to delta and so on. Napier now defines the position of point B as the logarithm of x. Of course, the question remains, how does mathematically connecting the motion of these 2 points magically turn multiplication into addition and simplify other operations? Let's construct a miniature version of Napier's table to see how. At the heart of Napier's table are the sine and logarithmic columns, which in our modern adaptation here would be called x and log x. We'll start our logarithms at 0 and have them increase by 1 for each step, and we'll have the geometric sequence for the position of point beta decrease with the ratio of 0.9. So our x column gives the position of point beta, and our log x column gives the position of point b. Now, let's say we want to multiply 2 numbers together. For example, 0.81 times 0.6561. Multiplying out manually gives 0.531441. If instead we take the log of each number, 0.81 maps to 2 and 0.6561 maps to 4, and add these logarithm values together, we get 6. Then, looking up 6 in our table, we see that it maps to an x value of 0.531441, which is the correct answer. This works because the logarithm is keeping track of how many times we multiply 0.9 together. The way we've set up our table, the log of 0.81 is 2 because 0.81 is equal to 0.9 times itself 2 times, and the logarithm of 0.6561 is equal to 4
because 0.6561 is equal to 0.9 times itself 4 times. Multiplying 0.81 by 6561 is equivalent to multiplying 0.9 times itself 6 times. This is what the logarithm is keeping track of for us. Logarithms simply count the number of multiplications of some base number required to reach a given number. Our curve uses the base of 2. The base 2 logarithm of 8 is 3, because we have to multiply 2 times itself 3 times to reach 8. Just like Napier's table, our curve converts multiplication into addition by effectively counting the number of multiplies needed of our base number. Using logarithms to convert 2 times 4 into 1 plus 2 is equivalent to rewriting our problem as 2 to the first power times 2 squared. The logarithms, or y values on our curve, are just the exponents here. Really, this is just another way of saying that exponents add when we multiply common bases. And logarithms give us a way to rewrite problems in terms of these common bases. In modern notation, you'll most often see this fact expressed as log of a plus log of b is equal to log of a times b, which is helpful for computation, but hides the simplicity of what's going on behind the notation. Logarithms simplify division into subtraction in a very similar way. Converting 8 divided by 4 into 3 minus 2 is equivalent to rewriting 8 divided by 4 as 2 cubed divided by 2 squared. This is just another way of saying that exponents subtract when dividing common bases, or effectively removing 2 of the multiplications by 2 that make up 8, leaving just 2. In modern logarithm notation, log of a divided by b is equal to log of a minus log of b. Now, the problem with our examples so far is that we've cherry-picked very simple values off of our curve and miniature version of Napier's table. For logarithms to be really useful, we need to be able to look up any number to a decent number of decimal places in our tables. Our toy version of Napier's table uses a base of 0.9. To increase the density of values on his table, Napier used a ratio of 0.9999999, and instead of starting at 1, Napier started at 10 million, and progressively worked down, at each step multiplying by 0.9999999. This row of Napier's table is telling us that 0.9999999 multiplied by itself 109 times is 0.9999892. And this row is telling us that 0.9999999 to the power of 63,508,099 is 0.0017453. Napier's table helped us solve our navigation problem earlier by letting us rewrite our distances as powers of 0.9999999. We then subtracted our exponents, the logarithm values, and looked up the new logarithm value in Napier's table to get our final answer. Now, if you type the logarithm of one of Napier's values into your calculator, you get a completely different answer than Napier gives. This is entirely due to what the mathematician Henry Briggs did next. When Briggs, an influential professor at Gresham College in London, received Napier's book, he was absolutely astonished at what Napier had accomplished. But he quickly realized that it should be completely redone. The next summer of 1615, he made the long journey to Edinburgh to meet Napier and try to convince him to join forces and recreate logarithms in a simpler and more useful way. According to the astrologer William Lilly, when the men first met, they sat in silent admiration for the first 15 minutes before either said a word. Sounds kind of awkward. Finally, Briggs broke the silence. After some pleasantries, Briggs proposed that they completely do away with the base of 0.9999999. This value is clunky to work with at best. For example, if we flip our division problem from earlier, this time dividing 46.6 by 5.61, we end up with a negative logarithm value after subtracting, which is nowhere to be found on Napier's table. In Chapter 4, Napier basically tells us to add or subtract this magic number, 230-25842, as many times as needed to get our logarithm back onto the table, while multiplying or dividing our final answer by 10 for each operation. Briggs realized that since the decimal system we're already working with is in base 10, if he recreated Napier's tables using a base of 10 instead of 0.9999999, he could make Napier's tables much easier to work with. With base 10 logarithms, scaling by 10 is as easy as adding or subtracting 1. The log base 10 of 2.5 is 0.3979. The log of 25 is 1.3979. And the log of 250 is 2.3979. So if you have a table of logarithms that only goes up to 25, but you want to find the logarithm of 250, you can just use the table to find the logarithm of 25 and add 1 to your final answer. Napier graciously agreed to Briggs' changes, but they decided that since Napier was in poor health, Briggs would undertake the huge task of reconstructing the tables in base 10.
Returning to London, Briggs came to terms with the monumental task he had signed up for. While base 10 logarithms are easier to work with once you have a complete table, the table itself is significantly more complex to compute. Napier's base of 0.9999999 changed very slowly when multiplied, meaning that computing successive values in Napier's table is as simple as multiplying by 0.9999999. Sure, Briggs could also compute a simple log base 10 table by just multiplying by 10, but it would of course only work for powers of 10. Briggs had to figure out how to fill in the gaps. What is the log base 10 of 200? Said differently, how many times do we have to multiply 10 together to equal 200? 10 squared is 100 and 10 cubed is 1,000. So the logarithm of 200 has to be between 2 and 3. But where do we go from here? Briggs found an ingenious solution that works by zooming way in on our curve. Briggs started with the fact that square root operations on our x-axis are equivalent to division by 2 on our y-axis. In base 10, the logarithm of 10 is 1, and the logarithm of the square root of 10 is 1/2. To zoom in on our curve, Briggs repeated this operation again and again, computing the square root by hand at each step. The square root of 10 is about 3.1622, and its base 10 logarithm is 1/2. Repeating the operation, the square root of 3.1622 is 1.7782, and its logarithm is 1/4. Next comes 1.3335 and 1/8, and then 1.1547 and 1/16, and so on. Here are Briggs' repeated square root operations, published in 1624. Briggs knew that his final table needed to have a high level of precision, so he computed his square roots up to the 33rd decimal place. After 54 root extractions, likely taking over 100 hours of computation, Briggs saw exactly what he needed. If we take the very last square root value on Briggs' table and multiply by 2, it's exactly equal to the previous value on his table. If we double this value, it again matches the previous value, this time to 32 decimal places. This fact is important because it means that at this precision, in this neighborhood, our curve looks exactly like a straight line. Mathematically, this means that the logarithm of 1 plus r, when r is small, is equal to the slope of our line times r. Briggs computed the slope of the line alpha by dividing the last logarithm value in his table by 1 minus the last square root value, effectively taking the change in y over the change in x on our curve on this tiny interval. He computed about 0.43429. Briggs now had an equation in hand that would allow him to compute the logarithm of any number sufficiently close to 1 by simply subtracting 1 and multiplying by alpha. Next, Briggs used his new formula to compute the logarithm of 2. 2 is way too far away from 1 for Briggs' formula to work, so he again relied on heavy computation. To get closer to 1, Briggs first raised 2 to the 10th power and divided by 10 to the 3rd, computing 1.024. Briggs knew that these power and division operations could be easily reversed later after he found the logarithm of 1.024. 1.024 is still way too far away from 1 for Briggs' linear formula to work at the level of precision that he needed. So he again took a series of square roots, this time 47 square roots of 1.024, to reach a final value in his linear neighborhood. 1.000000000000000001685. Using his linear formula, Briggs computed the logarithm of this number to be 0.000000000000000007318. Now that he had the logarithm value at the bottom of his table, he could work backwards by multiplying by 2 for each of the 47 square roots that he took, computing the logarithm of 1.024 to be about 0.01029. Finally, Briggs reversed the division by 1000 in the 10th power to arrive at the logarithm of 2, about 0.30103. Briggs had completed one value in this table. Thankfully, not every value in Briggs' table required this enormous level of effort. Since multiplying a number by 10 is equivalent to adding 1 to its base 10 logarithm, we automatically get the logarithms of 20, 200, 2000, and so on. The logarithm of 200 we were wondering about earlier is 2 plus the logarithm of 2, or about 2.30103. Briggs computed the logarithm of 5 by exploiting the fact that 2 times 5 is 10. Since logarithms convert multiplication into addition, this means that the logarithm of 5 is just equal to 1 minus the logarithm of 2. Using these and many other clever computational approaches, Briggs computed an enormous table, covering the logarithms of 1 to 20,000 and 90,000 to 100,000, to 14 decimal places. After 7 years of calculating, Briggs ran out of steam.
and the Dutch publisher Adrian Vlak jumped in and filled in the values from 20,000 to 90,000, publishing in 1628. Over the next few centuries, as logarithms became an indispensable tool for computation, dozens of other authors published tables of logarithms, and literally all of them just copied the values from Briggs and Black. In the early 1800s, the mathematician Charles Babbage compared 22 different books of tables published from 1633 to 1826, and found the same errors in almost all of them. Aside from small corrections, the tables of Briggs and Black were largely unchanged until the 20th century. These 100,000 numbers along our curve, computed by two mathematicians in the early 1600s, became the backbone of human calculation for the next 3 centuries. Isaac Newton, Albert Einstein, Robert Oppenheimer all used versions of the logarithm tables of Briggs and Black. They also use slide rules, which make direct use of these logarithm values to perform less precise but very fast calculations. To multiply two numbers together on a slide rule, for example 1.52 times 2.25, we move the 1 on the C scale. Bien, vamos a darlo acá y nada más salirme de acá y... ¿Te prendo la luz? Sí, por favor. Entonces, fíjense, nada más para que tengamos entonces esta noción de las cosas. Desde las grandes navegaciones, que es el primer ejemplo que nos muestra, hasta la revolución industrial, todas las cuentas que diseñaron los automóviles, las computadoras, todo lo que tenemos hoy en día, se hizo justamente usando eso que estaba presentando ahorita al final, la regla de cálculo, ¿no? Entonces todavía la calculadora digital, que luego ustedes preguntan, ¿podemos usar en el examen? Esa existe desde 1960 y algo. Entonces fíjense, eso antes de sus papás, de la edad de sus papás, no existía. Y cuando alguien entraba a la escuela de ingeniería, a cualquier escuela donde se necesitaban hacer cálculos de trigonométricas, todo lo que ustedes están aprendiendo ahí, que lo podemos hacer incluso en el celular. Entonces, 2 generaciones atrás de nosotros, en vez de razonamiento algorítmico como estudian ustedes o de las clases de computación, lo que recibían era una clase en la universidad para aprender a usar estos aparatitos, que ustedes ya vieron cómo simplifican las cuentas, ¿no? Si hay que hacer una raíz cuadrada, una multiplicación larga, etcétera, etcétera, pues lo transformamos en sumas y se hace mucho más rápido, ¿no? ¿Vieron la cantidad de cuentas para hacer la navegación? Entonces, vean cómo esta idea es así como muy poderosa, ¿no? La de los logaritmos. Y pues no solo eso, cómo, bueno, construye además la historia, ¿no? Durante 300 años, hasta que tenemos justamente pues calculadoras digitales, ¿no? Y actualmente computadoras. Y nada más para que vean, digamos, en 2 generaciones que la gente estaba haciendo sus cuentas con esto, tenemos ChatGPT haciendo su tarea con 70 billones de operaciones como casi instantáneas por cada palabra, ¿no? Porque es el número de parámetros que tiene la red neural. Entonces, pero todo está fundamentado en 300 años de cálculos con esta tecnología, ¿no? Ok, entonces, bueno, eso por los logaritmos, y si se fijan, explica además las propiedades, ¿no? Que son como las que hay que aprenderse, de que la multiplicación se abre como suma, la división se abre como resta, es como muy natural cuando lo vemos como exponentes, ¿no? Y el logaritmo natural, pues, ¿qué? ¿No? Entonces, el logaritmo natural, ¿de dónde viene? ¿Por qué esa base? Fíjense, Napier había escogido esta base rara de .999, bueno, 7,9 seguidos, ¿no? Luego Briggs dice, bueno, el logaritmo base 10 es lo más natural porque el sistema de números es decimal y entonces justo las posiciones corresponden a números enteros en el logaritmo y eso debería funcionar. Y efectivamente funcionó y se adoptó como la base de cuentas por mucho tiempo. ¿Y por qué el logaritmo natural? Entonces, esta es la curva 1 sobre x, ¿no? Que es justo la que f de x igual a 1 sobre x, que es la que si ustedes les enseñaron las fórmulas de integración, ¿no? Y entonces si nosotros quisiéramos integrar una x con un exponente, resulta que, ¿qué dice la regla de la integración? Pues sumas 1 en el exponente y divides por el exponente más 1, ¿no? Entonces esto debería ser x a la menos 1 más 1 entre menos 1 más 1, pero también ya saben de cálculo que esa es la operación prohibida en matemáticas, no podemos dividir por 0, no sabemos, no existe de hecho dividir entre 0, y entonces justamente aquí aparece un 0, ¿no? en el denominador, y entonces pues esto no funciona
únicamente para este numerito. Todos los demás exponentes que ustedes pongan funcionan bien con la regla, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos este numerito? Los descubrimientos de esto es curioso porque son como unos años de distancia de justamente este trabajo de los logaritmos. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que se hace? Vamos a plantear el problema entonces. Vamos a decir, lo que está acá, que no sabemos calcular, es alguna función de x y que la podemos escribir como la integral de, 1 sobre t de t, ¿no? Y vamos a poner el 1 como punto inicial y aquí hasta la x. Entonces, fíjense, aquí está la x que quiero. Y ustedes saben que la integral es el área bajo la curva, ¿no? Eso sí, estamos todas claras. Ok, entonces, este es el problemita que queremos resolver. Entonces, fíjense lo que sucede aquí de interesante. Primero, analíticamente, ¿se acuerdan que ustedes aprendieron también transformaciones de las gráficas de las funciones, ¿no? Con constantes. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico esta función por una constante? Si yo hago, por ejemplo, k f de x, pues va a ser k entre x, ¿no? De la función esta original. ¿Qué hace la k? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el efecto del número k sobre la gráfica? Fíjense, ¿cuál es la lógica? Cada número de este eje, la función me devuelve este número, ¿no? Entonces, fíjense, si yo multiplico cada resultado, si yo multiplico por 2, pues va a ser 2 veces más grande el resultado, ¿no? Entonces estoy estirando la gráfica hacia arriba, y si esto es un número más chiquito que 1, pues estoy comprimiendo, haciendo una escala hacia abajo, ¿no? Y una cosa parecida pasa cuando ustedes hacen f de kx. Fíjense que lo que pasa es que tenemos 1 entre kx, ¿no? Y eso estira y encoge el dominio, ¿no? Nada más que es curioso porque esto funciona al revés. Piensen, cuando yo hago un número más chiquito que 1 aquí, el 1 se recorre para acá y es como si yo estuviera estirando el eje. Entonces es como si yo estirara la gráfica con el número más chiquito que 1, ¿no? Ahora, una cosa más antes de que ya les muestre cómo funciona esto. Fíjense qué pasa si yo hago, esto es kx, ¿no? Fíjense qué pasa si yo hago las dos cosas, kf de x y f de kx. Pues si yo hago kf de x, kf de kx, fíjense que con esta función que pasa tengo k entre kx y la k se elimina y vuelvo a mi curva original, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante idea si usamos esto para pensar sobre nuestro problema que queremos resolver, que es la integral de 1 entre x, que no conocemos, es esa función a, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos este número x y lo que yo quiero es calcular esta curva, ¿no? Déjenme dar este cuadradito que está estorbando. Entonces, fíjense, aquí está el problema que yo quiero resolver. ¿Y qué es lo primero que observamos? Si esa función tiene esa propiedad de que yo puedo aplastarla y luego estirarla y regresa donde mismo, pues yo puedo tomar esta área que estoy poniendo aquí, por ejemplo, hasta el número 2, y si yo hago esa transformación que les puse ahí, fíjense, aplasto la gráfica con una constante, y luego la misma constante se la aplico al dominio. Vean que puedo transformar esa propiedad de aplastar y recorrer la gráfica, me permite traducir esta área en esta área de acá. Pero vean qué curioso, porque yo quería, en este problemita con x, yo quería calcular la respuesta para x igual a 2, ¿no? Y si yo replico la respuesta para x igual a 2 y aplasto y recorro, esta área verde tiene que ser lo mismo que esta área, ¿no? Porque ya vimos que volvimos exactamente a lo mismo. Pero fíjense, ahora que las tengo juntas, resulta que las dos áreas de las dos respuestas de la función a para 2 me da 4. Entonces justamente tenemos, fíjense qué es lo que acaba de pasar. Con esa transformación que yo hice, tengo que 2 veces A2 es igual a A de 4, ¿no?
¿Y qué pasa si yo lo hago con y igual a 3, por ejemplo? Pues si lo hago con y de 3, y igual a 3, bueno, aquí hay un redondeo que no está funcionando muy bien, pero fíjense, ahora si yo tengo el problema para el de 2 y le sumo el problema para el de 3, yo puedo regresar aquí y fíjense que el área verde es justo la respuesta para la que estoy buscando para el 3, ¿no? Para el valor de 3. Pero si yo otra vez aplasto mi función para recorrer esa área verde y la recorro, ¿qué es lo que me dice esto? Fíjense, el problema que yo quería resolver para el 2 más el problema que yo quería resolver para el 3, que son áreas que las puedo sumar, resulta que A2 más la respuesta para 3 es exactamente lo mismo que A de 6. ¿Quién era quien transformaba multiplicaciones en sumas y que transformaba exponentes en multiplicaciones? El logaritmo, ¿no? Entonces fíjense, esto nos muestra que lo que saques esta respuesta de la integral de 1 entre t tiene que ser un logaritmo, ¿no? Entonces fíjense, y es muy fácil de ver aquí, ¿no? Justo aplastamos, recorremos, y entonces ustedes pueden probar como muchos valores, esto sigue funcionando, y entonces lo que tenemos es que la respuesta a esta tiene que ser un logaritmo, ¿no? Y la incógnita que nos queda, bueno, ya sabemos que es un logaritmo, porque sabemos que aquello de transformar multiplicaciones en sumas, exponentes en multiplicaciones, divisiones en restas, etc., es un logaritmo. Lo que nos resta es encontrar la base de ese logaritmo, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Pues, otra vez hay que ingeniárselas. Y entonces, fíjense cómo nos las vamos a ingeniar. A mí me gustaría, para descubrir la base de este logaritmo, yo tengo que encontrar al personaje que... Fíjense, si yo tengo el logaritmo base 2, ¿no? Si yo tengo el logaritmo base 2, ¿quién me da 1 en base 2? Acuérdense cuál es la pregunta del logaritmo. ¿Cuál es el exponente al que tengo que elevar lo que está aquí para que me dé... ¿Cuál es el exponente al que tengo que elevar la base para que me dé esto que está aquí, ¿no? Entonces ya me está respondiendo, es el exponente 1. Si yo elevo 2 al exponente 1, ¿quién es el que da el logaritmo base, la respuesta 1? ¿Quién? Fíjense, este es el exponente. Lo que nos dice esto es que es 2 elevado a la A es igual a B, ¿no? La respuesta es el exponente y la pregunta es el número de aquí. Entonces yo quiero log base 2 de alguien igual a 1. ¿Quién es? Si esto es 1, 2 a la 1, 2, ¿no? ¿Ok? Si yo hago log 10 de quién, el log 10 es 1. Fíjense, la pregunta es 10 a la 1 es igual a lo que está aquí adentro. ¿Cuánto es 10 a la 1? 10. Entonces, fíjense, si yo quiero descubrir la base de aquel exponente, de aquel logaritmo misterioso, yo quiero encontrar el número aquí que sea igual a 1 y este número corresponde a la base, ¿no? ¿Vale? Entonces, a mí me gustaría encontrar el número cuya área aquí justo vale 1, ¿no? Fíjense, yo quiero el logaritmo que va a ser el mismo número aquí y acá para que esa área me dé 1. Entonces, fíjense cuál es la idea. Esta cosita aquí del área, pues no se parece nada a 1, ¿no? Me falta todo esto para completarlo. Pero fíjense la idea de divide y vencerás, que es clásica en computación. Si yo parto a la mitad y la completo, yo puedo partir esto que yo ya sabía a la mitad y replicarlo, ¿no? Porque además replicar ya sé cómo funciona, ¿sí? Entonces fíjense qué es lo que pasa. A mí me gustaría completar esa cosa igual a 1, pero fíjense, para n igual a 1, yo tengo el cuadradito y la curva que solamente cubre esto, ¿sí? Luego para n igual a 2, fíjense, ya
hice ahora, ya partí esto, ahora debo menos, ¿no? Fíjense que cada paso que yo haga de este estilo, como que el área que queda de ver es más chiquita, ¿no? Entonces, lo hacemos una vez más. Fíjense, si hacemos n igual a 3, ahora caben 3 rebanaditas y perciban que ahora es más chiquito lo que voy a quedar a deber, ¿no? Aquí iría la tercera. Entonces, fíjense, tengo n igual a 3 y ahora tengo justo toda esta área cubierta, ¿no? ¿Y qué proceso yo repito y repito y repito en este estilo que justo luego me lleva a encontrar una respuesta? ¿Cómo se llama esa operación? No, cuando estoy haciendo una cosa así, que yo repito, fíjense, puedo seguir, ¿no? N igual a 4. Tengo ahora 4 rebanaditas de estas y fíjense, cubro más, ¿no? ¿Hasta cuándo sigo para no deber nada? A n. ¿N a dónde va? A infinito, ¿no? Fíjense, para que yo al final de todos de este proceso, para que yo acumule y acumule cada vez menos deuda en eso, pues tengo que llevarlo a infinito, ¿no? Ok, pero fíjense quién era este. Este era justamente, era A de 1, ¿no? Era esta área. Ahora para construir este, fíjense que yo marqué hasta 1 medio, que era mi problema original del área, ¿no? Entonces este es 2 veces A de 1 medio. Bueno, perdón, de 1 más 1 medio, ¿no? Y de hecho este era el área en 2, porque siempre empezamos en 1, ¿no? Fíjense, esta era la respuesta para 2, era el primero. Luego la respuesta es 1.5, es 1 más 1 medio, ¿no? Luego este entre 3 es 1 más 1 tercio, pero lo tengo que sumar 3 veces, ¿sí? De 1 más 1 tercio. Luego aquí 4 veces de 1 más 1 cuarto, ¿sí? Y perciban entonces justo, cuando yo lo expreso en términos de n, pues es justamente n a de 1 más 1 entre n, ¿no? ¿Sí? Entonces fíjense, la base esta misteriosa quien sea que es, ¿no? Voy a ponerle aquí un signo de interrogación. Fíjense quién es, pues es el límite de eso, ¿no? Es el límite cuando n tiende a infinito de n por a de 1 más 1 entre n. Pero ya habíamos descubierto que esta función era un logaritmo. Entonces, ¿qué pasa con los números que están fuera del logaritmo? ¿Cómo entraban en el logaritmo? ¿Se acuerdan? Es la propiedad como exponente, ¿no? Entonces aquí aplicamos justo, como ya sabemos que es un logaritmo, entonces esto es a de 1 más 1 entre n a la n, ¿no? Pero, fíjense, la función del área no es la que estoy buscando, ¿no? En realidad el número de la base es el que está dentro de la función, ¿sí? Entonces, en realidad, a ver, esto quedó mal escrito, pero no importa, ahorita lo corregimos. Entonces, fíjense, este personaje, cuando yo tengo n, a de 1 más 1 entre n, porque es un logaritmo, yo ya sé que eso es a de 1 más 1 entre n elevado a la n, pero justamente yo estaba buscando quién era el personaje que dentro de la función área, en realidad estoy trabajando sobre la x, ¿no? Me iba a dar 1. Entonces, fíjense, ya lo vimos, que si hacemos aquel proceso repetido, justamente, el personaje es este. Y si ustedes lo buscan en los libros, esta es la definición clásica del número e, ¿no? Entonces, esta es la definición clásica de la base del logaritmo natural, que es el número e. Entonces, la próxima vez que vean esta formulita, pues no es nada más que a alguien se le ocurrió y que por eso se define así, ¿sí? Fíjense, es justamente una forma
una forma como creativa de resolver el problema, ¿sí? Y visualmente como que es muy clarito, ¿no? Si ya sabemos que aplastamos, recorremos, probamos que este problema se resuelve con un logaritmo. Y a la hora que buscamos quién es el personaje que me resuelve el problema, otra vez lo hacemos creativamente, vamos haciendo rebanaditas de esto, que más o menos sabemos cómo funcionan, y entonces obtenemos justamente esto, ¿no? Y si ustedes lo ponen en una hoja de Excel, si ustedes lo ponen en donde sea que quieren hacerlo para programar, si van siguiendo la secuencia de n y elevando esto 1 más 1 entre n a la n cada vez más grande, ¿sí? Van a ver que justamente se acercan, y de hecho lo podemos hacer hasta aquí, por ejemplo. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos bien. Entonces fíjense, si yo hago aquí ya tengo la n definida. Entonces voy a poner acá justamente 1 más 1 entre n, y todo eso elevado a la n. Ah, ya está por acá, miren. Entonces fíjense cómo rápidamente aquí tengo las dos comparaciones, ¿no? Fíjense, tengo el número e elevado a la 1, que es este número, y aquí tengo 1 más 1 entre n a la n, ¿no? Entonces vamos a aumentar la n justo para ver qué pasa. Entonces fíjense, 2, 3, 4, 5, 8. Vean cómo va tendiendo hacia justamente el valor, ¿no? Entonces, si ustedes lo pueden hacer, digo, obviamente 10 todavía es un n bajito, ¿no? Para llegar al infinito. Pero justamente pues podemos construir el número e ya con ayuda de computadoras. Ya vieron además la gente todo lo que hacía de cuentas a mano, ¿no? Antiguamente. Pues obviamente alguien se sentó igual que con la base de 10 y también se sentó y hizo todas estas cuentas para también hacer tablas de logaritmo natural. Es una cosa que a mí todavía me enseñaron a usar en la escuela, las tablas, porque justamente la calculadora, bueno, era inaccesible, ¿no? Igual que ahorita, por ejemplo, pues si no tienes la suscripción a ChatGPT, no tienes la mejor inteligencia artificial, pues las calculadoras en su momento también eran caras, ¿no? Y entonces había que usar tablas de logaritmos y entonces todavía algunos profesores nos enseñaron a usar las tablas de logaritmos, ¿no? Porque, bueno, era importante porque ahí estaban las respuestas para las operaciones, ¿no? A pesar de que ya existía la calculadora digital y, bueno, pues de volada lo podíamos hacer, ¿no? Pero entonces, para que justo, les digo, no den por sentado porque todas esas cosas que estamos usando son muy recientes, pero vean, las ideas que son muy poderosas creo que son estas, ¿no? Entonces, fíjense cómo resolvemos el problema. Fíjense, podemos resolver el problema haciendo una simplificación, ¿no? Del problema. Encontramos una formulita que justo luego al final usamos para nuestra respuesta, ¿no? Entonces, es un límite. Y esto de 1 más 1 entre n elevado a la n, pues lo podemos calcular para n cada vez más grande, ¿no? Y pareciera que esto va a tender a 0 y que entonces esto debería ir a 1, pero vean en las cuentas, claramente no pasa eso, ¿no? Porque los exponentes también hacen que los números mayores que 1 crezcan mucho, ¿no? Entonces fíjense cómo se equilibran estas dos cosas y nos dan un número entre 2 y 3. Pero de nuevo, las ideas que creo que son fundamentales es, vean cómo se resolvió. Si se fijan en el video, justamente en su proceso de cálculo, Briggs usa esto que les insistimos de que cuando uno hace mucho zoom sobre una curva, se parece a la recta, ¿no? Que está dada por su derivada. Entonces fíjense cómo Briggs en la historia usa esto del cálculo, ¿no? De que la curva se tenía que parecer a una recta en un espacio muy pequeñito para también como deducir propiedades de eso, ¿no? Entonces, vean cómo esas ideas son poderosas, ¿no? En términos de la historia de la humanidad y para resolver los problemas. Y creo que eso es como lo que es muy importante como de ir aprendiendo en sus cursos, ¿vale? No sé si hay dudas, preguntas, aprovechemos para también si quedó alguna duda en el camino, alguna pregunta. Si algo no quedó claro, no tengan pena, el chiste es que entendamos. ¿No? ¿Perfecto? ¿Ya entendieron por qué la E es igual a ese límite? Está padre, ¿no? Bueno, pues muy bien, le agradecemos a Cheque por habernos venido a platicar esto hoy. Le damos un aplauso, por favor. Ahora, si quieren jugar, ver las reglas de cálculo de cerca, aquí están. Es una cosa como de museo para ustedes. Esta es la versión que... Esta
esta, por ejemplo, todavía la aprendió a usar mi papá en la escuela de ingeniería, ¿no? Entonces, pues justo, él estaba entrando a la universidad cuando se inventó la calculadora digital, entonces pues obvio no era accesible, ¿no? Entonces, pues todavía le tocó aprenderla a usar y a mí me quedó. Y en una venta de garage me conseguí una versión de bolsillo, ¿no? Que es muy parecida, si se fijan, de la misma marca y todo, nada más escalada. Entonces, si las quieren curiosear, acá están. Para que vean, pueden intentar una multiplicación sencilla, como la que pusieron ahí, de 2×3, ¿no? O 2×4, para que vean cómo, pues, justo así funciona, ¿no? La lógica de hacerlo en la regla. Pero bueno, si quieren, acá está. Y bueno, cualquier duda, cualquier cosa me dicen, ¿vale? Muchas gracias. ¿Habían visto un